Voy a presentar a la siguiente ponencia de esta mesa sobre educación superior, a Magíster Jenny Canales Peña, Magíster en Estrategias de la Comunicación y licenciada en Comunicación por la Universidad de Lima. Ha terminado doctorado en Humanidades, con mención en Estudios sobre la Cultura en la Universidad de Piura. Además, es docente universitaria de pregrado y posgrado. Y tiene investigaciones sobre cine, educación y medios. Ha sido evaluadora externa por el CINEACE. Ha dirigido también diferentes carreras de comunicación en Lima. Es actualmente vocal del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana y directora de la Escuela Profesional de Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Le doy el pase a Jenny. Adelante. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias a los organizadores, no solamente por esta maravillosa oportunidad de congregar a una cantidad de investigadores o docentes, sino además por permitirnos ingresar al mundo de los historiadores, aquellos que no pertenecemos a ese grupo. Hemos escuchado ahora la presentación de Marco referida a la autonomía universitaria y la presentación del CIDES respecto a la presencia de los estudiantes migrantes, sobre todo en la universidad. Y en realidad existe bastante información sobre ello, o bastante interés, tanto por el lado de las regulaciones como del lado de la participación de los estudiantes, pero es curioso que se encuentra muy poca información acerca de los docentes universitarios. Y no es solamente un aspecto propio de nuestro país, sino en general, cuando uno busca acerca de la historia de la universidad o busca acerca de cómo nacieron estas universidades en el mundo, lo primero que dicen los especialistas es: existe muy poca información sobre los docentes. Y existe muy poca información porque creo yo que, al igual que la comunicación, que es algo que todo el mundo lo sabe y por lo tanto en las empresas no se considera muy valioso, en el mundo de las universidades se asume que siempre tiene que haber alguien que te enseñe. Por lo tanto, no es tan relevante en ese momento de considerar. Entonces, parte de esta presentación viene de esa inquietud. ¿Por qué? ¿Cómo se cambia además la denominación del docente? Nosotros tenemos en muchas universidades que la denominación puede ser de motivadora, una persona que te inspira, una persona que te acompaña. Ya no se usa la palabra catedral con mayor frecuencia. ¿Y de dónde venía? Un poco mi pregunta surgía, ¿cómo han sido las regulaciones? ¿Cómo se han denominado ahí? ¿Cuál es el rol del docente universitario? ¿Existe un rol realmente? La docencia universitaria, a diferencia de muchas otras actividades profesionales, es una actividad que no está formada, es una actividad que nadie nos indica cómo hacerla necesariamente, o no existe ningún parámetro o ninguna característica. Sabemos que el docente universitario debe hacer investigación, sabemos que el docente universitario tiene relación con la enseñanza, incluso que hasta puede hacer gestión, pero ¿cuál es realmente, cómo así nace este docente universitario, cómo así se crea, se forma? Y muchos nos van a decir que en realidad lo que nosotros hacemos es repetir el esquema o repetir aquellas prácticas de algún docente universitario que en algún momento nos inspiró o es que nos condujo a una cierta manera de actuar en el aula. Y creo yo que esta falta de definición también respecto al rol que cumple un docente universitario nos lleva a pensar en que existe una crisis antropológica, denominada así en términos de qué es la persona la que está afectada. Y no solamente la persona docente, sino también la persona estudiante. Y un poco lo que quiero aquí presentarles es el recorrido de cómo las distintas regulaciones han planteado la presencia del docente, en algunos casos muy clara, en algunos casos más ambigua, y qué cosa es lo que ha pasado
así como una pincelada a lo largo del tiempo para aterrizar en lo que ahora podríamos estar viendo, ¿no? Gracias a las presentaciones anteriores, nosotros hemos podido entender un poco mejor cómo era el contexto social. El siglo XIX, que es el siglo de nuestra independencia, en realidad es un siglo que empieza un poco tarde, empieza hacia la tercera parte del siglo, con una serie de dificultades, como ustedes ya han escuchado, vinculadas pues con aspectos económicos, con aspectos sociales, con aspectos culturales, incluso con una universidad muy pegada a lo que era la colonia, ¿no? Una universidad que repetía el esquema de lo que era la colonia. Y además, plagada de varios conflictos, ¿no? Tuvimos el problema del guano, tuvimos la guerra con Chile, teníamos escasa información, solamente la información que en el siglo XIX se recogía era lo que pasaba en Lima. Muy poco se recogía de lo que pasaba en el interior, y aquello que llegaba tarde o probablemente nunca, ¿no? Entonces, o muy tergiversado por las mismas distancias y las mismas posibilidades. También sabemos que la Universidad San Marcos, que fue creada como pontificia, pero que en este siglo justamente lo perdió, comenzó a denominarse como mayor. ¿Y universidad mayor en virtud de qué? En virtud de que era aquella universidad que existía en el país que tenía la mayor cantidad de facultades, ¿no? La mayor cantidad de carreras, como ahora le llamamos. Y también la universidad era la única universidad en Lima. Esta única universidad estaba acompañada de algunas escuelas que ya han sido mencionadas inclusive hace unos momentos, ¿no? La especial de ingenieros civiles y de minas y la de agricultura. También existía una normal de mujeres relacionada más con el aspecto de la educación. Y en provincia, como también se dijo, funcionaban otras tres. Y de esas, la de Trujillo y la de Arequipa fueron las creadas por Bolívar. Este siglo se caracterizaba por considerar la universidad un espacio para formar líderes, para seguir manteniendo el sistema o para seguir manteniendo un poco el modo en el que se había establecido el orden social. Estaba compuesta por hijos de hacendados, por hijos de gobernantes, inclusive muchos de los profesores tenían un vínculo muy directo con el Congreso, tenían un vínculo muy directo con algunas empresas grandes, o habían adquirido una cátedra en virtud de esas posibilidades sociales y económicas que se presentaban. Es en 1875 que surge, no el primer reglamento, pero sí el reglamento más claro, más creado adrede por un grupo de liberales, un grupo de personas que quiere separar la universidad o lo que está sucediendo dentro de la universidad. Y por favor, quiero que aquí se recuerde esto. Cuando se hacen los reglamentos de la universidad, siempre se piensa en San Marcos y siempre se piensa en la Universidad Nacional, ¿no? O sea, casi todos nuestros reglamentos están muy referidos a lo que es la Universidad Nacional, porque esa era la universidad mayor y ella era la que regía todo el mundo académico. En este reglamento no solamente se habla acerca de la universidad o la educación superior, sino también se regula lo que es la primaria y la media, porque existía, de acuerdo a lo que dicen los entendidos, una serie de desorden, tanto en el aspecto administrativo como en lo que se quiere lograr. Como les decía hace un rato, las carreras o las facultades que tenía San Marcos en este momento se regula también en este reglamento, son las de teología, jurisprudencia, medicina, ciencias políticas y administrativas y letras. Aquí se empieza a pensar en que la universidad debe estar más vinculada con aspectos técnicos. Con este reglamento se empieza a pensar en que la universidad tiene que estar también al beneficio y al servicio del desarrollo del país.
aspectos que hasta antes de esta época no eran tan determinantes ni eran tan considerados. Se formaba a la persona con conocimientos muy amplios, pero no necesariamente se le vinculaba con aspectos técnicos. Incluso se dice que hubo mucha resistencia porque existían algunas personas vinculadas a la universidad que pensaban que la universidad no debía hacer ese tipo de actividades, que para eso habían otro tipo de espacios y que ahí se formaba otro tipo de personas, de universitarios. Bueno, aquí también se comienza a reglamentar que la cátedra la tenía que ejercer alguien que tuviese de 25 años en adelante y que además fuera doctor en la facultad. En esta época el doctorado no se obtenía como se obtiene ahora, que después de pasar una maestría estudiamos un doctorado, sino que más bien era muy vinculado a los estudios, o sea, casi se concedía una vez que se aprobaba una serie de exámenes, inmediatamente se era nombrado doctor. ¿Y esto por qué? Porque en esta época también existían algunos sacerdotes que habían tenido clérigos que destacaban académicamente y a los 18 años, por ejemplo, los podían nombrar profesores y entrar a la universidad a dictar una cátedra. Entonces, en función de esto se hace una reglamentación para que solo a partir de los 25 años se podía ingresar. Se hablaba también aquí que los docentes o los catedráticos podían ser titulares además obtenidos por concurso o interinos, ¿no? Y que ningún catedrático podía tener más de 2 cátedras y que la cátedra se abría así existiese un estudiante matriculado. Es más adelante, ya hablando del siglo XX, porque prácticamente estamos muy cerca del siglo XX, que uno de los hitos, además, bueno, de la creación de la católica, de la Universidad Católica, que de acuerdo a algunos historiadores también recogen que fue una universidad creada para las élites, en función de esta supuesta transgresión de San Marcos al quererse hacer más técnica, ¿no? En el 18 existe una reforma universitaria en Córdoba, en Argentina, donde los estudiantes comienzan a solicitar, los estudiantes y los docentes comienzan a solicitar una serie de requerimientos que al parecer no estaban muy claros, que al parecer no estaban dadas las condiciones para que ello sucediera. Y se habla, entre otras cosas, acerca de esta posibilidad de estar en una cátedra por concurso, de tener posibilidad de participar en el gobierno y de tener autonomía institucional, que es algo del que ya se mencionó hace unos momentos, ¿no? También se habla de la importancia que es que existan universidades populares gratuitas y que estos espacios académicos estén al servicio de la transformación del país, ¿no? O sea, que sea realmente algo que ayude en beneficio a nuestro país, al país en este momento en Argentina. Nosotros recogemos esa reforma y se incluye inclusive en muchos de las regulaciones que se plantean. En el 45, Luis Alberto Sánchez presenta un nuevo estatuto universitario, o como lo llaman también una carta constitutiva de la Universidad Peruana, que es la ley 10555. En ella, Luis Alberto Sánchez fue rector de San Marcos por varios periodos, en realidad, con algunos aspectos bastante positivos, como este nuevo estatuto, que lo que hace es establecer un perfil del docente, o sea, sin decirlo, sin que esto sea lo más importante, pero plantea una especie de perfil para el docente, ¿no? Que tenga un probado interés y devoción a los problemas culturales por medio de libros, artículos y campañas culturales, o sea, que sea alguien que reconozca que realmente le interesa el asunto cultural, que no solamente le interesa el gobierno o que no solamente le interesa la economía, sino que además que tenga un interés y que esto haya sido capaz de difundirlo, que haya sido capaz de participar en distintos tipos de organizaciones que se encarguen de este tipo de actividades.
que tenga algún conocimiento, tanto en la ciencia o en el arte, de lo que él va a enseñar, de aquello que cree que es capaz de hacer, y que tenga suficiente experiencia didáctica. A mí me llamó bastante la atención estos tres puntos, porque creo que de alguna manera marcan lo que él es. En el 56 se vuelve a establecer otro tipo de propuesta, un poco que cambia lo que dice la 10555, y que aquí hay otro aspecto que no he resaltado, pero que sí es bueno que tengamos en cuenta, que es que se le responsabiliza a la universidad no solamente el formar universitarios, sino también formar a sus docentes. O sea que las universidades son responsables de formar a sus docentes, ¿no? En este siglo XX existe una cantidad de leyes vinculadas a la educación. Está esta, después de la del 46 que acabamos de ver, existe la del 56, pero también existe esta del 60, que comienza a existir ya en el país lo que se llama una proliferación de universidades. En realidad aparecen 9, o sea, proliferación hay ahora. En ese momento era un inicio, pero claro, comparado a las 3 de provincias que habían en el siglo anterior, realmente se ve como un destaque importante. Y aparecen más universidades en el interior. Este Consejo Interuniversitario va a ser creada por la Universidad Mayor y las universidades menores, que son todas aquellas del interior que van a tener menos de las 7 cátedras que tenía la Universidad Mayor. No existía una regulación por la cantidad de cátedras para que una universidad existiese. Bastaba que tuviese una y realmente iba a ser considerada ya una universidad. Luego aparece en el 69, ya con el gobierno militar, esta ley orgánica de la Universidad Peruana, que a decir de muchos entendidos fue bastante boicoteada, bastante poco aceptada, no solamente porque aparecía en una época de gobierno militar, sino también porque presentaba este Consejo Nacional de la Universidad Peruana, el CONUP, que a decir de muchos entendidos, lo que hacía era limitaba esta autonomía institucional, limitaba la libertad de las universidades. Sin embargo, aquí también una de las cosas que tal vez ya comienza a cambiar respecto a lo que era la presencia del docente es que aquí ya se le quita a la universidad la obligación de formar a los catedráticos, se le quita a la universidad, se habla ya de profesores contratados. Antes se hablaba de que la universidad debía tener la mayor cantidad de profesores a tiempo completo y de ser posible que sean ordinarios, que pertenezcan a la universidad. Aquí ya no, acá se libera un poco eso, se habla de que existen profesores con distintas obras que puedan ser contratados simplemente por horas. Se habla también acerca de la presencia de ayudantes de cátedra y de jefes de práctica, porque, como decíamos hace unos momentos, la universidad comenzaba a brindar algunos aspectos más técnicos y se limita un poco las funciones de este tipo de personas dentro de la universidad, que es lo que hacía un jefe de práctica en términos de cómo apoyaba a un docente. Y aquí en esta ley del 69 se dice que pertenece al ámbito de los profesores profesal, le llaman ellos, los jefes de práctica y los ayudantes de cátedra. Pero más adelante, cuando ya estamos en un gobierno democrático, ya con el segundo gobierno de Belaúnde, aparece esta otra ley, la 23733, que es la que tiene bastante fuerza. Creo que lo más importante de la anterior era decir que la remuneración de los profesores iba a estar homologada con la de los jueces, aspecto que no se va a cumplir sino hasta el siglo XXI, ¿no? Pero que de todas maneras fue una de las cosas que más llamó la atención y que más entusiasmó a muchos de los docentes. Con la creación de la ley 23733, en realidad aparece la ANR, pero los docentes comienzan a ser más independientes de lo que es la universidad.
se habla con más fuerza. El jefe de práctica y el asistente de cátedra ya no pertenecen, ya no hacen carrera docente con esa actividad, pero sí se les va a reconocer como tiempo de servicio. Aquí se le da más fuerza a esta Asamblea Nacional de Rectores, se espera que con ellos, al ser cabeza de las universidades, se pueda crear algunos aspectos, algunas mejoras. La historia nos va a demostrar que no necesariamente fue así, pero la intención de darles autonomía, de darles nuevamente esta libertad, fue lo que tal vez se destaca de la ley del 83. Tal vez uno de los cambios más grandes para nosotros los docentes es la creación de la ley, de la que sigue, de la creación del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, el CONAFU. No solo porque estuviese creada por 5 exrectores, la CONAFU tenía una intención, sino porque está muy pegada a lo que es el decreto ley 882, que es la ley de promoción de inversión en la educación, cuyo interés principal era mejorar la infraestructura académica, fomentar un poco la democratización, porque se había la posibilidad de crear nuevas universidades, pero infelizmente la regulación aquí lo que hizo fue liberar a las empresas y dejarles a ellas total libertad de considerar al docente universitario un empleado más. Y se dice expresamente en estas regulaciones que ya el docente universitario de las universidades privadas no se regirá por las leyes universitarias propiamente dichas, sino por las leyes laborales, ¿no? Entonces, pone al docente universitario en un lugar diferente. Ya no pertenece necesariamente al mundo académico, sino es ahora un profesional con total libertad, libre albedrío para elegir dónde es que pudiese estar. Aspecto que luego conversaremos un poquito más. Esa ley de promoción trajo cosas interesantes, pero también cosas bastante difíciles de entender, ¿no? Interesantes en términos de que realmente sí se generó una competencia entre la infraestructura de ciertos campus y la infraestructura de otros, obligó tal vez a crear mayor énfasis en el aspecto de la investigación o en la aparición de rankings, que es discutible, pero fomentó un interés, un cambio, pero también trajo algunas cuestiones que no fueron necesariamente positivas, como abrirles la posibilidad de poner una empresa universitaria sin tener en cuenta el rol, la función de una universidad. Hace un momento escuchábamos cómo es que muchas de estas universidades no lograron comprender la función que cumplía en nuestro estoy mirando el chat, discúlpenme, me distraje, la función que cumplía el docente de la universidad, sino que además lo que hacía era ponerles un énfasis muy grande en lo que es el marketing, la captación de estudiantes, pensado más en el interés económico que en el aspecto académico propiamente dicho, ¿no? Luego entramos nosotros al siglo XXI. Esto de aquí, como les digo, es una pincelada de lo que va sucediendo y una pincelada de cómo se está entendiendo al profesor. En el siglo XXI, lo que vamos a encontrar es que va a aparecer la SUNEDU, querida por algunos y odiada por otros. La SUNEDU en realidad lo que hace es poner bastante orden en esta situación desbordante en la que nos encontramos, ¿no? Ya no teníamos 9 universidades, que nos parecía un boom en realidad, sino estábamos hablando de más de 100 universidades, que muchas de ellas ofrecían carreras que no respondían necesariamente a las necesidades del país, sino que más bien entorpecían y debilitaban nuestro sistema.
no ofrecían las garantías de calidad que se desea para una institución académica, y que, bueno, tuvo que hacer un trabajo de regulación y de control y de revisión de estos estándares para ver si es que realmente se está brindando a la sociedad aquello que se está ofreciendo, ¿no? Estamos hablando de empresas que tienen una serie de misión, una propuesta, y para ver si es que realmente lo que ofrece y lo que dice no solamente responden a prácticas marqueteras, sino que también responden a lo que la sociedad considera que se le está brindando. Esta ley, la del 2014, tiene algunos aspectos interesantes, como esto de la creación de la SUNEDU, de la Superintendencia de la Educación Superior, pero también algunos reglamentos o artículos que no terminan de ser claros, o que en realidad a nosotros mismos nos ponen una especie de trabas, ¿no? Como este de aquí, que toda institución debe tener por lo menos 25% de sus docentes a tiempo completo, lo cual es bastante interesante porque permite que ese docente que antes estaba libre y que luchaba por tener horas en cualquier lugar, ahora por lo menos se le pudiese considerar o existiese un lugar para tener un espacio, pero no dice si es que este 25% o este porcentaje de docentes debe dedicarse realmente a la docencia y a la investigación solamente, o si este 25% debe hacer además actividades de gestión y además otras actividades que no necesariamente forman parte de lo que el rol de un educador debería exigir. Quisiera terminar un poco diciendo qué es lo que nos queda pendiente. Si bien es cierto, las regulaciones han estado enfocadas en mejorar la educación superior, la universidad, todavía hay algunos aspectos que no nos terminan de convencer, por lo menos a los docentes o a aquellos que hemos empezado la docencia y estamos aquí. Este tratamiento que se le ha dado a la docencia en las distintas regulaciones ha sido bastante disparejo. Por un lado, solamente se hablaba de cómo es que ellos debían entrar, qué edad de tener y qué grado tener, y por otro, era totalmente libre. Casi nos hace competir entre nosotros, porque al dejar total libertad de mercado al docente universitario, competimos con otro por la misma cátedra, competimos con otra persona por las mismas funciones, y no creamos el cuerpo docente que la universidad en general debería tener, ¿no? Por otro lado, lo que hacemos es no obligamos al docente, porque es la última ley, la del 2014, pide que tengamos perfeccionamiento continuo, investigación, docencia, gestión, proyección, pero nos lo pide de manera individual, o sea, cada uno independientemente debe tener esta característica, pero no compromete a estas instituciones educativas, tanto las particulares como las estatales, a que sean ellos los que inviertan, a pesar de que la regulación dice que parte del presupuesto, si eres universidad asociativa, si no eres universidad asociativa, deberías invertir en capacitar a tu personal. No todas lo hacen con todo el personal, ni todas lo hacen con las mismas características, ¿no? Se puede capacitar a alguien en el manejo de un software, pero no necesariamente es lo que se pide para un docente universitario. O sea, no es solamente eso aquel aspecto que deberíamos enfocarnos en tratar de entender la importancia de un docente universitario. Estas normas siguen estando pensadas en las universidades estatales, lo cual no es malo, pero si estamos en un país donde la mayor cantidad de universidades son particulares, deberíamos pensar en que ellas, a pesar de la independencia económica y a pesar de la libertad que puedan tener o de la autonomía empresarial que puedan tener, también deberían incluir algún tipo de comportamiento a favor de los docentes universitarios y de la labor que ellos realizan. En una empresa,
tenemos tanto al personal de planta como al personal de línea, o sea, el personal administrativo como al personal de línea. Y el docente universitario, tal como diría Leonardo Polo, es un personal de línea, por lo tanto, no podemos descuidarlo, no debemos dejarlo con total libertad, porque esa absoluta libertad lo que va a crear es una independencia y un alejamiento. Se hablaba hace un momento acerca de la falta de pertenencia, la falta de identidad, justamente por esta posibilidad de sentirse totalmente solo y aislado, ¿no? Esto es necesario porque en realidad no queremos un docente universitario y esta es otra carencia nuestra, ¿no? No tenemos estadísticas de los docentes universitarios. Si bien es cierto, sabemos que cada universidad cuántos docentes universitarios tiene, no sabemos cuántos de esos universitarios dictan en 2 o 3 universidades. ¿Cuántos de esos docentes universitarios hacen distintas labores además de la docencia? Como empecé diciendo, el ingreso a la docencia es algo muy libre en nuestro país. No existe ninguna capacitación, nadie nos prepara para ello. En algunas universidades incluso aparece alguien con interés en la docencia porque todavía da prestigio o porque quieren un ingreso extra o porque en el sector empresarial en el que estaba ya no lo aceptan y le dicen, ¿por qué no haces docencia? Total, ahí puedes conseguir un dinero. Entonces, el docente que viene por ratos a una universidad, en realidad tampoco es un universitario, ¿no? Creo que además de pedirle a un docente que tenga un grado académico, cosa que es importante, necesaria y válida, debería pedirle también otro tipo de aspectos vinculados con su naturaleza, vinculados con la persona, vinculados con el fortalecimiento de una sociedad, vinculada con los valores, porque nuestra crisis de valores, esto de no entender que somos una unidad y no una fragmentación, viene justamente porque en la mayoría de las regulaciones uno encuentra más fragmentación, más aislamiento que integración. Y tal vez es algo pendiente, que es algo que nosotros deberíamos considerar y no esperar otro bicentenario ni una efeméride de esta naturaleza para comenzar a pensar en ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jenny, por tus reflexiones. En la formación de los docentes hay una vinculación claramente con este modelo económico, lo que se busca de la universidad que menciona Marcos. ¿Tú crees que en la legislación ha estado acorde con eso o ha ido a destiempo, ¿no? Como que se hace tarde la reforma y ya no sirve, ¿no? No sé qué opinas, Jenny. Adelante. Yo no sé si la palabra es a destiempo o en realidad con menos injerencia o menos énfasis en ello, ¿no? Creo que el interés siempre ha estado más vinculado con autonomía, libertad de cátedra, el no tener que rendir las cuentas de todo, que se sepa en qué se gasta. O sea, los temores han estado por otros lados. Y un poco que la parte del docente siempre se ha regulado por encima, pero no se ha pensado en el docente. O sea, no se piensa. Yo creo que todavía las universidades en general tenemos esa carencia. No pensamos en un docente. Cuando formamos, todas las universidades se dice, ¿no?, que deben de tener un sistema de ingreso a la docencia. Bueno, ¿qué se hace? Una prueba de aula y se ve el CV y se hace una entrevista. Pero en realidad marca en algo, hay diferencia, se exige algún tipo de conocimiento. En Alemania, por ejemplo, uno cuando obtiene una cátedra es vitalicia y la obtienes después de un largo proceso que puede durarte 1 año o año y medio. Entonces, tienes que pasar no solamente por conocer tu materia y por tener una entrevista y por hacer una prueba de aula, sino porque alguien te acompaña, existe un tutor académico que te acompaña en el modo en el que tú brindas tu cátedra a lo largo de ese año. Y luego, después de esa evaluación, se te da ingreso a la cátedra. Entonces, existe un interés en formar a alguien que sabes
que va a formar a otras personas. El problema está cuando no tienes claro cuál es la función de él. No es simplemente alguien que repita las cosas, porque estamos en la época de la tecnología y ahorita un algoritmo nos va a reemplazar si pensamos que el docente solo debe hacer eso. En este momento, en muchos periódicos de Estados Unidos hay algoritmos que están reemplazando a periodistas que se encargan de datos estadísticos. Entonces, reemplazarnos, si pensamos que el docente es eso, en cualquier momento simplemente comenzamos a perder espacio, ¿no? No sé si por ahí pasa. Sí, gracias, Jenny. Esperemos que eso no suceda. Muchas gracias, Alex. Solamente para decir que creo que la palabra política ha sido tan mal utilizada que tenemos mucho miedo de que ella esté presente, ¿no? Y en realidad, como bien dice Alcides, forma parte de nuestro ADN. O sea, es importante más bien hacer política, no ser partidarista necesariamente, pero sí hacer política, sí opinar, sí participar, sí ser ciudadano. Y la universidad tiene un rol fundamental en ese aspecto. Infelizmente, se cree que prohibiendo que los estudiantes opinen o participen, entonces se va a evitar una serie de aspectos, pero estamos creando limitaciones, ¿no? En general. Muchas gracias.